Legado de amor en ATV. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Head & Shoulders. Una cacería a punta de balas, velocidad y adrenalina. Una cacería donde el crimen llanero mordió el polvo de la derrota. A bordo de esta moto van dos venezolanos que no serían otros que dos miembros de la sanguinaria banda Los Malditos de Carabobo, peligrosa nueva facción de los ya conocidos Malditos del Rolex. Tras ellos, una caravana de serenos no les pierde el rastro para evitar que escapen. El hecho criminal inició en la vivienda de un empresario dedicado a la venta de relojes de alta gama. Un falso comprador lo había contactado mediante las redes sociales, por lo que el hombre de negocios lo citó aproximadamente a las 10 de la noche en su propia casa, en el Jirón Verrocchio, para cerrar el trato. Sin embargo, los hombres que acudieron al inmueble mostraron de inmediato sus verdaderas intenciones. Con el uso de armas de fuego los han reducido, los han secuestrado, les han pedido las llaves de los vehículos. Eran al menos 3 los criminales que secuestraron a la víctima y se robaron su moderna camioneta para huir impunemente, no sin antes apoderarse de 16 lujosos relojes que el empresario guardaba celosamente en su vivienda. Pero la pareja del secuestrado, que también se encontraba en el departamento, se percató del hecho y logró dar aviso a las fuerzas del orden. Él comunica a la novia que estaba en el departamento. Al darse cuenta que llega Serenazgo, comienza la fuga, agarran la moto de Serenazgo y en la moto con la circulina azul comienzan a fugarse. Allí inició una doble persecución. Un contingente iba tras la camioneta y otro tras la moto del Serenazgo, que había sido robada por los delincuentes. Vea cómo los zampones presionan el acelerador para escapar de la autoridad, iniciándose un feroz tiroteo, pues a bordo del patrullero iba también un policía. Al ver que los desalmados llaneros no daban tregua, deciden empujarlos con el vehículo de Serenazgo mientras iban a toda velocidad. La captura fue inminente. 15 a 20 minutos que hemos tenido de persecución contra los delincuentes. Ha habido 2 persecuciones simultáneas, una de la camioneta que se iba a la fuga y el otro de los delincuentes que llevan una motocicleta. Y son capturados en Carpaccio y Morel, prácticamente muy cerca al centro comercial La Rambla. Mientras que en paralelo la camioneta del empresario era encontrada abandonada en Sur. Su ocupante logró escapar con los exclusivos relojes, valorizados en al menos $16.000. La camioneta que fue robada la hemos encontrado en Monterrico. Salía humo del motor, parece que a consecuencia de la huilla ha tenido un desperfecto mecánico, recalentamiento del motor. Los detenidos fueron identificados como Óscar Linares Romero y Roger Santana Ballera, ambos con lesiones debido a la aparatosa caída. Se supo que tras el tiroteo, una policía de San Isidro resultó herida de bala. Un reportaje que parece sacado, ¿no?, de videojuego, terrible, pero peor es todavía tener que decirles, arrancar el programa y contarles que hay historias todavía más trágicas que la que acabamos de ver, con la que hemos empezado este programa. Bienvenidos todos, soy Juliana Oxenford y hoy va a estar con nosotros, sí, el exministro de Defensa, el doctor Walter Ayala, quien es también uno de los abogados del expresidente Pedro Castillo. Hoy Eduardo Pachas, otro de sus representantes legales, ha salido a decir que Castillo está muy enfermo, que tiene un dolor estomacal, que no le pasa, que además tiene una afectación en el oído, pero que no permite, INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, que médicos personales elegidos por el propio Castillo entren a su celda a revisarlo. Bueno, si estuviera tan enfermo, evidentemente INPE se encargaría de trasladarlo a un hospital, a cualquier centro médico. Vamos a ver en todo caso qué tiene que decir Walter Ayala, porque él además es el encargado de iniciar esta propuesta, que ya es una realidad, de enviar un documento oficial a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que interfiera, para que haga algo con tal de poder liberar a quien ellos consideran que es víctima de una dictadura, cuando todos sabemos que la historia no solamente se ha contado diferente, sucedió diferente, por lo tanto los hechos hablan por sí solos. Ahora vamos con una historia, les decía, ¿no?, que hay cosas muy trágicas que son terribles. Conversaba de hecho con parte del equipo antes de iniciar el programa y decíamos, ¿esto es posible? Es
normal que en un país se sigan contando este tipo de reportajes? Una niña de 10 años fue abandonada en un hospital al norte del país con un embarazo de casi 6 meses, 24 semanas de gestación. La dejan, porque ella es de Chiclayo, la dejan en Piura y simplemente la familia desaparece. Nos preguntamos, ¿a quién están tratando de encubrir? ¿Qué persona del entorno más cercano de esta criatura, es una niña, por Dios, 10 años, ha sido capaz de violentarla sexualmente? El bebé nació muerto y nosotros hoy tenemos información de lo que ha sucedido con esta niña, dónde es que se encuentra, porque le juro que hemos estado todo el día tratando de obtener algún tipo de elemento informativo que se sume a los pocos datos que se tienen, porque oficialmente al tratarse de una menor de edad entendemos que las autoridades tienen que cuidarla, resguardarla y manejarse con la prensa de una manera muy precisa, no dar más detalles de los necesarios. Y eso yo lo comprendo, por supuesto, hay una menor de edad, pero lo que me parece increíble es que no hay una madre, un padre, una tía, alguien pidiendo justicia para esta criatura de 10 años. Le hicieron una cesárea a una niña de 10 años, por Dios, ¿cómo permitieron que siguiera embarazada si había sido evidentemente ultrajada? Vamos con este reportaje, señores, y luego todo lo demás que tenemos esta noche para ustedes en Al Estilo Juliana. Vamos. A este hospital de Piura llegó una niña de 10 años que no va a pediatría, sino a ginecología debido a su avanzado estado de embarazo. Duele escucharlo, pero duele aún más saber que su familia la ha traicionado y ha preferido defender a su violador. Acá hay un total entorpecimiento para las investigaciones por parte de los familiares del padre, que son las dos hermanas, conjuntamente con la mamá, ¿no? Que crean una serie de versiones a fin de tratar de no llegar a determinar la identidad, pues, del posible autor, ¿no? La familia no denuncia a aquel que abusó de ella tantas veces y que la embarazó. 24 semanas de gestación tenía la pequeña. Los médicos le tuvieron que practicar una cesárea. El bebé nació muerto. El hospital le ha entregado el feto, ¿no? El cadáver del feto, y ellos en forma irregular y clandestina han procedido a enterrarla en el cementerio de Catacaos, no permitiendo de esta forma realizar una serie de procedimientos técnicos, como es el tema del ADN, la obtención de muestras biológicas. Por todos los medios, la familia de esta pequeña víctima de violación ha tratado de ocultar y entorpecer las investigaciones, hasta el punto de abandonar a la niña en el hospital. La menor fue llevada a Piura desde Lambayeque. Según la policía, su madre buscaba que sus vecinos no se enteraran del embarazo de su hija. Llegaron hasta la zona de Castilla, en Piura, donde viven familiares de la niña, que ahora más parecen sus peores enemigos. La menor está bajo custodia del Ministerio de la Mujer. La Unidad de Protección Especial está evaluando, ha dado la contención emocional a la niña frente a esta situación y ya está evaluando el entorno familiar a fin de dictar una medida de protección a favor de la niña. En lo que va del 2023 se reportaron 3.429 embarazos en menores de edad en nuestro país. Solo en Piura, según la organización Centro Ideas Perú, a septiembre del 2022, 55 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres. Cifras que preocupan, pero sobre todo duelen. Pequeñas que deberían jugar con muñecas a ser madres y no terminar convertidas en madres de verdad. Quienes tenemos hijas, sobre todo niñas, ¿no? Realmente vemos este reportaje y decimos, es inconcebible. O sea, no se puede permitir que una niña que ya ha sufrido una violación sexual, que ya ha sido ultrajada, y generalmente este tipo de abusos se cometen en el círculo más cercano de la víctima, encima las obliguen a llevar un embarazo, una gestación. Por Dios, no dejan los ponis, no dejan las muñecas y tienen que llevar vida dentro de su cuerpo. Allí se tiene que practicar un aborto terapéutico. Esta niña de la que estamos hablando, a la que le hicieron una cesárea porque tenía casi 6 meses de embarazo, 24 semanas de gestación, esta pequeña pudo haber muerto. El bebé, de hecho, nació sin vida y la familia increíblemente se encargó, como lo decía el representante del Ministerio Público, rápidamente de desaparecer el pequeño cadáver. ¿Para qué? Para que este no sea sometido a las pruebas de ley, para que no se haga un examen biológico y se determine a través del ADN cuál
de las personas, de los hombres que rodean o rodeaban a esta niña de 10 años en casa, el papá, el tío, el vecino, pues no lo sé, abusó de ella. Esta criatura evidentemente tiene un trauma que difícilmente va a lograr superar. Y algunos dicen, sí, pero tiene 10 años, una vida todavía muy larga por recorrer. Pero lo que ha vivido es más que traumático. Sabemos que esta criatura está en un centro de acogida residencial, que la familia ni siquiera está pidiendo por ella. No hay una abuela que llama y dice, no, que venga conmigo y yo les voy a contar lo que le ha sucedido a mi nieta, o de pronto una madrina. No, no hay nadie. La han abandonado como si fuese prácticamente una bolsa de basura. Una niña de 10 años, por Dios, violada, sometida a una cesárea, con lo que representa eso. Increíble. Romina daba datos importantes, interesantes, que hay que conocer en el reportaje que nos contaba. En lo que va de este año se han reportado 3.429 embarazos adolescentes en nuestro país y todavía no termina febrero. Alrededor de 63 embarazadas por día. Solo en el 2021, 1.437 niñas entre 10 y 14 años. Entre 10 y 14 años fueron mamás en el Perú. Fueron mamás. Asimismo, en el 2022, el MINSA reportó 791 embarazos de menores de 11 a 14 y 2 de niñas de 10 años de edad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no somos capaces de proteger a las poblaciones más vulnerables? Me voy a ir inmediatamente hasta Piura con nuestro corresponsal, Felipe Parra, para que nos dé más detalles de este reportaje, de esta historia, de esta nota que verdaderamente a mí personalmente, y lo digo abiertamente, me desborda. Felipe, buenas noches. Buenas noches, Juliana. Efectivamente, un caso que ha indignado no solamente a la población piurana, sino el mismo día que ingresó al hospital, los pacientes que se encontraban alrededor, al ver este caso, esta niña, pues levantaron la voz de protesta. Los médicos actuaron de inmediato, hicieron la cesárea. Lastimosamente, el bebé nació muerto, salió... La policía inmediatamente comunicó al Ministerio de la Mujer. Asimismo, se ha entablado, ahorita hay un grupo especial de la policía de la Divingri investigando este caso. Ajá. Para dar con el paradero de quién ha sido la persona que ha violado, Felipe, a esta menor, porque ha sido violación de una menor. No, definitivamente, estamos hablando de una criatura de 10 años, ha tenido que ser violación sexual, embarazada, 6 meses, 24 semanas de gestación. No es posible, el Perú no puede permitir esto. Aquellos cucufatos que dicen, bueno, pero es la vida, hay que defender la vida de la niña ultrajada, por Dios. Por Dios, ¿cómo le explicas a una criatura de 10, 11, 12 años que, bueno, pues la Biblia dice que tal o cual religión determina que cuando hay un embarazo no se puede detener, cuando lo que tienes que salvaguardar es a la criatura, que su cuerpo y su psiquis no está preparados para ser madre? 10, 11, 12 años. Destruyen la existencia de una criatura. Destruyen los proyectos, los sueños, los ideales y todo este mundo lúdico maravilloso que deberían de tener todas las niñas en nuestro país. Es increíble, Felipe, porque a la niña la abandonan en Piura, pero ellos son de Lambayeque, o sea, es un familiar el que la lleva al hospital y la deja. Y como esta niña ya estaba presentando un cuadro de salud complicado, es que le realizan una cesárea. Me imagino que previamente le hicieron ecografía y al no notar latidos en el corazón del feto, del bebé, es que deciden obviamente operarla para sacar al bebé muerto. ¿Pero quién la deja? ¿No hay un registro en el hospital? Lo que pasa es que nos indican, las primeras informaciones que nos dieron fue que una mujer llegó con la niña al hospital, a emergencia. Sí. Cuando los médicos comenzaron a atender a la niña, esta persona salió del hospital dándose a la fuga. Según el coronel Luis Caballero, que lleva ahorita las investigaciones, indican que es el entorno familiar quienes llevaron a la menor. Puede haber sido una tía de la niña que la llevó al hospital, pero el temor de lo que estaba pasando abandonó a la niña y se retiró. También el coronel nos indica de que la misma familia está obstaculizando las investigaciones. Están poniendo trabas, están poniendo... más que todo porque no quieren que se investigue a la familia. Es que, Felipe, está clarísimo que es alguien de la familia o del entorno más cercano de la familia, esta niña de 10 años, quien ha abusado sexualmente de ella y a quien por alguna razón lo están protegiendo. Yo no entiendo cómo una madre puede proteger
al violador de su hija, así sea su hermano, su padre, su esposo. Por Dios, tu hija, tu hijo por encima de todo. Las mujeres somos unas leonas, somos unas fieras, somos capaces de matar. Sí, somos capaces de matar, nos sale el lado más animal si se trata de defender nuestra propia sangre. ¿Cómo es posible que a esta niña ahora mismo la hayan abandonado? Con todo lo que le ha pasado, la tienen en un centro de acogida, luego de haber sido violada, luego de haber salido embarazada, luego de ver cómo su cuerpo se iba transformando, en qué condiciones habrá llevado estas 24 semanas de gestación. Esta pequeñita, encima la operan, le practican una cesárea, los dolores posteriores a una operación donde se cortan tantas capas de piel, de músculo, para que justamente se llegue al útero y se pueda sacar al niño. No, es una cosa realmente aterradora, y encima son tan macabros, tan malditos los integrantes de esta familia que sí se preocupan, ¿no?, en desaparecer el cadáver del bebé que nació muerto, porque allí está la prueba. Se puede sobre un cadáver realizar una prueba biológica, existe la tecnología suficiente y allí determinas a través del ADN quién fue la persona que ultrajó a esta niñita de 10 años. Sabemos que el Ministerio de la Mujer, obviamente, ha puesto toda su atención en este caso, pero tenemos que ir con los culpables. Y el sujeto que abusó a esta niña tiene que podrirse en la cárcel, quedarse hasta el último maldito día de su vida en que pueda respirar en un penal, porque además es el castigo, según nuestras leyes, es lo que tenemos más fuerte que hay cuando se trata de violación sexual a menores de edad. Y encima 10 años, por Dios. Felipe, gracias por esta información. Y yo estoy absolutamente segura que ustedes que me están viendo, las mamás, los papás, abuelas, deben sentir esta impotencia que ahora mismo, les juro que me cuesta controlar. Tengo una hija que cumple en un mes, poco más, 10 años. Y es imposible, por más periodista que uno sea, por más información obviamente puntual que tengo que señalar y compartir con ustedes, no sentir odio, y lo digo, por la madre de esta criatura. Porque no puede ser tan maldita. No puedes permitir que a tu hija le hagan un daño así y tratar encima de proteger, ¿no?, al abusador, al violador. No, esa madre debería estar con esta niña abrazándola y ser la primera en denunciar si es que no sabía. Pero en este caso es imposible creer tan solo que la madre nunca se había enterado. ¿Por qué? Porque la niña tenía 24 meses y si una panza de 6 meses se le nota a una mujer adulta, se nota aún más cuando se trata de una niña que es muy pequeña porque está recién creciendo. 10 años. Gracias, Felipe, nuevamente. Nos llegó al WhatsApp una historia que decidimos contar a continuación, que tiene como protagonista también a un niño. Él se llama Josué, tiene 17 años, es menor de edad, tiene un dolor insoportable que padece en las piernas, no puede caminar, prácticamente está sobreviviendo, postrado en una cama. Lo moviliza su mamá en una silla de ruedas, recibe ayuda incluso hasta para ir al baño, no lo pueden dejar solo. Es un adolescente que padece de un mal que se llama artritis idiopática juvenil y que además les causa dolor en las articulaciones en general. Tiene las rodillas muy hinchadas, la enfermedad se la diagnosticaron hace mucho tiempo, cuando tenía 9 años, es decir, hace 8 años, y la pudo sobrellevar con mucho dolor, por supuesto, pero hasta el año pasado una profesora de educación física lo obligó a hacer deporte, el dolor de esta manera aumenta, él tiene un seguro SIS, es decir, se tiene que atender en un hospital del Ministerio de Salud, y desde septiembre del año pasado, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, van a ser 6 meses, la mamá viene pidiendo a una posta médica que por favor lo refieran a su hijo para que sea atendido en el Hospital Cayetano Heredia. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad crónica y necesita un tratamiento especializado, un tratamiento que obviamente en una posta médica no se la pueden dar. Y le han comunicado esto mismo en el centro de salud, tiene que ir a un hospital grande, el Cayetano Heredia, pero no lo transfieren, no lo refieren, no lo mandan, como si pudiese esperar, como si pudiésemos tener a un ser humano viviendo en estas condiciones por más tiempo. La madre se llama María Romero y está en su casa de San Martín de Porres acompañada de nuestra compañera Leila Suárez y nos informan ambas en vivo. Gracias por estar esta noche con nosotros, María, por confiar en ATV Noticias al estilo Juliana. Adelante, Leila. Buenas noches, señora María. Ya, mi amorcito.
¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Sí, efectivamente estamos con la señora María. Aquí también está Josué. Él necesita ser atendido urgentemente por un reumatólogo para poder llevar el tratamiento correspondiente que él necesita. Está prácticamente postrado en su cama a la espera ya de que alguien lo pueda atender, pero lamentablemente esto no se da. No. Buenas noches, señora Juliana. Yo vengo solicitando una referencia ya mucho tiempo y hasta ahorita no me dan. Inclusive he ido el día martes y me están pidiendo que lo lleve a mi hijo. Que lo lleve y no puedo sacarlo. He llamado a los bomberos, he llamado al 113, al 117, al 106, a todos pidiendo ayuda para que me ayuden a llevarlo, porque la doctora Toya Malagracia me dijo, ¿quién te ha dicho que me tienes que buscar a mí? La doctora que es médico en jefe de la posta cuarta zona de la Oración Perú, Giovanna Quintana Ramos. Me ha tratado muy mal, demasiado mal, porque cada que voy nunca la encontramos. Nunca la encuentro, nunca está en la posta. Y cuando la busco, porque he estado atrás de eso, me dice, ¿quién te ha dicho que me busques a mí? ¿Para qué ¿por qué me buscas a mí? Yo le digo, usted es la única que da la referencia, le digo. Y sin embargo, la señorita Carrejo, se bajó, cuando le dije que el vigilante, lo que me había dado, que le tenía que buscar a ella, agachó un poco, ya bueno, dijo, ya lo voy a atender, que venga. Le digo, señorita, mi hijo está postrado en una cama, no lo puedo bajar. Deme usted la referencia, yo como sea veo para llevarlo al Cayetano Señora Heredia. María, ¿usted vive sola con su hijo de 17 años? Sí, yo estoy sola con mi hijo. Claro. Estoy sola con mi hijo. Yo soy madre soltera, su papá tampoco me da nada, solamente da 200 soles y hace desde el mes de septiembre, junio, ni siquiera lo llama por teléfono para saber cómo está su hijo. Una pregunta, ¿ha intentado usted ir de frente al Hospital Cayetano Heredia, ya que en el centro médico, en esta posta, donde además nos cuenta que ha sido maltratada, no le dan el documento para poder trasladar a su hijo a este hospital, que es un centro... Que lo he llevado al Cayetano Heredia. Acá tengo 1, 2, 3 que son del Cayetano Heredia, 4 que son del Cayetano Heredia, y cuando me han, rogándole al doctor, el doctor me ha dado para que lo atienda. Cuando he ido a sacar la FUA, me han dicho que no puedo porque tengo que tener la referencia de la posta. Y yo le manifiesto, le digo, yo pago mi consulta, pero que me lo vea el reumatólogo. Me dice que no se puede, que tiene que venir una referencia de la posta. ¿Y la posta es quien tiene que realizarle también los estudios, exámenes para poder derivarlos? No, la posta no tiene nada, la posta no puede hacer pero nada. La posta no hay los exámenes que necesita mi hijo. De acuerdo, la posta ya creo que había firmado, ¿no? Alguien en la posta ya había firmado un traslado hace algún tiempo, hace algunos meses, tengo entendido. No, sí, el doctor, me atendió un doctor porque nadie quería atenderme, ni uno de la posta me quería atender. Estaba un doctor que se llamaba Miguel Agurto. Él me dio una receta para mi hijo, me dio unos análisis, lo cual nunca los hicieron, porque cuando yo iba para los análisis, no estaba la que sacaba los análisis. Venga tal día, iba, y nunca estaba la de los análisis. Y para la referencia, venga tal día, voy, no está, todavía no tenemos la respuesta de Cayetano Heredia. Venga tal día, voy ese día, no hay la respuesta de Cayetano Heredia. Y así me han tenido sucesivamente. María, llegamos este año, ya no sirve nada. Sí. María, ¿qué tipo de tratamiento necesita tu hijo que padece esta enfermedad? Para que la gente además nos entienda, artritis idiopática juvenil. Porque de pronto en una clínica privada nos pueden ayudar, ya que el sistema de salud, el SIS, no funciona y el MINSA no responde como corresponde, valga la redundancia. Entonces, alguien, por favor, algún gerente general de alguna clínica privada, póngase una mano en el pecho. Necesito un reumatólogo. Un reumatólogo. Un reumatólogo para que pueda volver a caminar. Ya hace cuando tuvo 8 años estuvo igual, postrado en la cama. El doctor Ferrantín me lo levantó. Y de ahí estamos con su terapia, con todo. Y él ha estado bien, mi hijo ha estado bien. Sino que la profesora se excedió en los ejercicios. Habiendo yo mandado un documento para que la profesora no le haga ejercicios. Sin embargo, la profesora Rosario Pomalanza le llegó altamente y lo forzó a mi hijo y desde ahí recayó, le activó la enfermedad. María. Ahora yo necesito que mi hijo camine de nuevo, tiene 17 años. María. No es justo que esté postrado en la cama. No es justo, por supuesto que no es justo, es inaceptable. Nosotros hablábamos esta semana, ¿no?, de los grandes seguros de salud
¿no?, que tienen los congresistas de la República y por los que no pagan un sol, que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y claro, ¿cómo van a legislar a favor de la gente que ahora mismo necesita una atención de primera mano, como el hijo de María, si ellos van a la clínica que les da la gana y simplemente desembolsan por concepto de copago 25 soles, 60 soles en las clínicas más exclusivas de Lima, ¿no? Sobre todo la San Felipe, la Delgado, la Americana. El día que los congresistas, que son los que se encargan de presentar proyectos de ley, iniciativas legislativas, empiecen a atenderse en hospitales ni siquiera de la red de salud, en hospitales del MINSA, donde realmente se vive la pesadilla, ese día van a hacer algo para que no haya esta noche mujeres como María llorando desesperadas porque son mamás solteras, porque no pueden salir a trabajar, porque tienen un hijo de 17 años, que obviamente ya tiene una altura, un peso, que ella no puede ni siquiera sola trasladarlo al baño para acompañarlo a que se bañe, para su aseo personal, para sentarlo en una silla de ruedas, para llevarlo a ser atendido. Pide una ambulancia, le dicen que no. Va a la posta, le dicen trae a tu hijo. Pero mándenme una ambulancia, ¿cómo lo voy a trasladar yo sola? Es que, Dios mío, ¿qué pasa con la gente? ¿No hay un ápice de sensibilidad, de amor al prójimo? ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? Hoy quiero y exijo que desde el Ministerio de Salud, que estoy segura que alguien nos está viendo, algún asesor, alguien del área de comunicaciones, se comuniquen con este programa. Tienen de todas maneras los teléfonos o de Joan, o de Andrea, o de Romina, o de Javier Ávila, mi productor general, y que nos den algún tipo de respuesta para darle a María una esperanza, algo de fe, y que sepa que a su hijo lo va a ver un reumatólogo y que va adolescente de 17 años a pasar por todos los exámenes que requiere esta condición que tiene de artritis idiopática, que me imagino que son tomografías, resonancias magnéticas. Hay que ver en qué estado se encuentra ahora, porque si bien esto se detecta cuando tenía 8, ahora tiene 17, ha crecido y claro que la enfermedad se manifiesta de otra manera. Lo que pasa es que si no les hacen pruebas, no hay imágenes, ¿cómo sabemos en qué condiciones realmente está este joven Josué? Leila, para terminar, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puede decir María? Qué indignante realmente, qué programa el de esta noche, la verdad. Así es, Juliana, totalmente de acuerdo con lo que tú has mencionado. Es importante el número de teléfono. La señora María quiere proporcionar su número para que puedan comunicarse tal vez directamente con ella y brindarle cualquier tipo. Reumatólogo, por favor. Pido ayuda a reumatología. Que un reumatólogo lo vea a mi hijo. Es lo que pido, por favor. 962-870-131. Repitámelo, por favor. 962-870-131. Un reumatólogo urgente, por favor. 962, para que no avance más. 962-870-131. 962-870-131. Nos comprometemos son las 7:56, hasta las 8:50 que dura este programa, a colocar no nuestro número de WhatsApp, que es el que ustedes están viendo en la parte superior de la pantalla, sino el número de María Romero, 962-870-131. Lo vamos a mantener el teléfono constantemente en nuestra pantalla para que la gente, por favor, llame a algún reumatólogo, a algún médico que de pronto sea, no sé, pediatra, que sea neurólogo, que sea cardiólogo, pero que tenga a su vez algún amigo especialista en este tipo de enfermedades. Por favor, ayuden a María y estarían haciendo realmente prácticamente un milagro por Josué y por su mamá. No hay derecho. Gracias María, un abrazo fuerte. Estoy segura que si el MINSA no hace absolutamente nada, que espero que lo haga, claro que sí, alguien de buen corazón se va a encargar de ustedes. Aquí está la denuncia que hacemos públicamente y que nos había llegado a nuestro WhatsApp. Gracias, Leila, también a ti por informarnos desde San Martín de Porres. Tengo que ir a la pausa comercial y parece que nos vamos a indignar todavía un buen rato más porque se fueron del país. Si ustedes preguntarán, ¿quién? Sí, ahí está el título. Terroristas, sí, genocidas, aquellos que obviamente comparten esa ideología maldita de hacerse del Estado a cambio de matar inocentes, de escribir con sangre la historia de todo un país y que luego de haber dejado la prisión, Marisa Garrido Leca, entre otros, se han ido, algunos a Buenos Aires, Argentina, hay unos en Madrid y ni siquiera han pagado la reparación civil. Sí, pues no hay pena de cárcel para aquel que no paga. Hay un montón de gente por delitos menores que tampoco le devuelven al Estado lo que se exige luego de haber cumplido una sentencia. Pero estos desgraciados encima que se vayan debiendo 20.000, 100.000, 200.000 soles, la lista completa se las presentamos luego de la publicidad. Regresamos.
Hoy el abogado de Pedro Castillo, uno de sus abogados, Eduardo Pachas, salió a decir que el expresidente presenta cuadros de fuertes dolores estomacales desde hace ya varios días, que además tiene problemas en el oído, que ellos quieren escoger a los médicos que vayan a asistirlo, que vayan a evaluarlo a Barbadillo, donde se encuentra justamente cumpliendo una prisión preventiva, pero que INPE no lo permite. Los médicos de INPE ya lo han visto. Creo yo que si realmente su salud estuviese en riesgo, ya lo hubiesen trasladado a un hospital, al centro médico más cercano. Eso es una estrategia para seguir un poco la línea de la victimización, digo yo, porque en paralelo hay una carta que Jennifer Paredes, la hija política, ha publicado, donde cuenta su versión de los hechos, en, digamos, clara referencia a todos estos elementos que se vienen sumando y que tienen que ver, están vinculados con el pedido que ha hecho Walter Ayala, también representante legal de Pedro Castillo, que va a estar con nosotros en minutos aquí en el programa, pidiéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revise el caso de Pedro Castillo para que logren excarcelarlo y para que además él regrese a Palacio de Gobierno, porque aseguran que no cometió ningún delito, que lo que todos vimos no fue delito. En instantes, Walter Ayala, quien además está siendo investigado también por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas, porque fue ministro de Defensa. Pero lo que viene ahora es lo que les anuncié antes de la pausa comercial, que tiene que ver con algo que realmente es absurdo. O sea, estamos hablando de terroristas, estamos hablando de gente que tiene mentalidad genocida, gente que ha escrito parte importante de la historia de este país con tinta de sangre, malditos que no creyeron nunca en la vida humana, en los inocentes, a los que mataron con tal de querer construir ese estado utópico que en sus mentes enfermas tienen instalado desde tanto tiempo. Bueno, resulta, por ejemplo, que Marta Huatay, ¿no?, que cumplió una condena de 25 años y que ahora la Fiscalía pide prisión preventiva a ella por el caso Tarata, no se puede hacer nada, no la pueden citar nada. ¿Por qué? Porque no está en Perú, se fue a Argentina. Y casos similares son los de Maritza Garrido Leca, Lori Berenson. Se fueron y no pagaron ni siquiera la reparación civil, es decir, la deuda que mantienen hasta ahora con el Estado peruano. Si molesta esto cuando se trata de alguien que ha ido preso por un caso de corrupción, ¿cómo no va a indignarnos todavía más cuando estamos hablando de esta clase, esta especie? Ni siquiera les podría decir gente, porque los terroristas son cualquier cosa menos humanos, ¿eh? Se van a Argentina, otros a España, como si aquí no hubiese pasado absolutamente nada. Ya cumplí mi pena y no le debo nada al país. No le debo nada al país, ni siquiera económicamente reparan al Estado. Vamos con el reportaje que ha preparado para esta noche Candy Quispe. Fueron los más sanguinarios y despiadados terroristas que sembraron el caos y violencia en la década de los 80 y 90. Están saliendo del edificio donde se encuentra el carro. Cabecillas de organizaciones subversivas responsables de miles de muertes que purgaron condena por terrorismo, pero al recuperar su libertad se fueron del país sin pagar las millonarias reparaciones civiles contra el Estado. ¡Defender el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo! Una de ellas es Marta Huatay Ruiz, conocida como Camarada Rosa, quien fue condenada a 25 años de cárcel por terrorismo agravado. ¡Gloria! ¡Acepta la responsabilidad política! ¡Maoísmo! Como cabecilla del Grupo Socorro Popular de Sendero Luminoso, se le atribuye la planificación de diversos atentados terroristas en Lima, como el ocurrido en la calle Tarata en 1992, donde murieron 5 personas. Tras recuperar su libertad en el 2017, el año pasado Marta Huatay se fue del país sin pagar los más de 3.700.000 soles de reparación civil que se le impuso a ella y a otros 11 miembros de la cúpula senderista. Según su reporte migratorio que tuvimos acceso, la exterrorista viajó a Argentina el 4 de junio del 2022, pero a la fecha no ha retornado. No solo se fugó al extranjero sin cancelar la millonaria indemnización al Estado, sino escapando de un nuevo proceso judicial por el atentado Tarata, en el que el Ministerio Público está pidiendo cadena perpetua.
La audiencia de pedido de 9 meses de prisión preventiva tuvo que ser suspendida hoy en apenas 10 minutos debido a que la acusada no pudo ser notificada a la dirección que consignó como su domicilio. Hemos llegado a constatar que la señora, según la versión del propietario del bien, no vive ahí desde el año 2008. El séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional a mi cargo resuelve declarar frustrada la presente audiencia. Segundo, dispone el emplazamiento de Marta Isabel Guatay Ruiz a través de edictos penales por 3 días consecutivos. Nosotros también llegamos a dicha dirección en Magdalena y esto fue lo que encontramos. Yo tengo acá viviendo 10 años y se hizo el trámite para demostrar que no vivía acá y tengo entendido que nunca vivió acá ni en las familias anteriores que tuvo esta casa. Otra excarcelada por terrorismo que se fue sin terminar de pagar la reparación civil de 40.000 soles a favor del Estado es Maritza Garrido Leca. Genocida que mata al pueblo, vende patria y le matar al presidente González. El pueblo ahorita vive el presidente. La bailarina que albergó en su casa al genocida Abimael Guzmán. Tras cumplir una condena de 25 años de cárcel, Garrido Leca salió en libertad en el 2017 y desde entonces viajó a Chile, Colombia, España y Argentina. La última vez que salió del país fue el 3 de julio del 2022 rumbo a Argentina, pero desde entonces no ha regresado a suelo peruano. Sí, yo creo que es una burla para todos los peruanos, ¿no? Y esta burla pues no es posible que ocurra. Otro ex cabecilla terrorista que se burló de la justicia peruana es Peter Cárdenas Schutz, el ex número 2 del MRTA. Tras cumplir 25 años de cárcel, alias Camarada Alejandro salió en libertad en el 2015. Y ahora tiene una nueva vida en Suecia, pese a que solo pagó 720 soles de los 50 millones de soles de reparación civil que se le impuso a él y a otros 4 miembros de la organización terrorista. Según su registro migratorio, en diciembre del 2016, Peter Cárdenas viajó a España, pero nunca más regresó. ¿Por qué el Estado peruano permite que condenados por terrorismo evadan la justicia? Es que nosotros tenemos un principio constitucional que es el principio de que no hay prisión por deudas. Y entonces se equipara a una sanción como es la reparación civil como si fuera una deuda, cuando en realidad no se trata de una deuda, se trata de una sanción que tiene como objetivo reparar el daño que se ha ocasionado. Para el abogado constitucionalista Carlos Torres Caro, se debería modificar el Código Penal para garantizar el pago de las reparaciones civiles de terroristas. Lo que se tiene que hacer es establecer que mientras no se pague, no se cumpla la sanción establecida en una sentencia, y ello tiene que ver con la reparación civil, una persona no puede obtener su libertad. Por su parte, el ex jefe de la DIRCOTE, José Baella, dijo que se debería tomar otras medidas para hacer cumplir el pago de las indemnizaciones impuestas a terroristas. Es una indemnización que tiene que hacer por todo el daño que ha causado al Perú. Y si no paga, pues, ¿cómo se llama? Darle alguna medida, ¿no? Que pague de otra forma. Con servicios a la comunidad, qué sé yo. Según la defensa jurídica del Estado, los condenados por terrorismo deben más de 5.000 millones de soles por reparación civil. Deudas millonarias que están condenadas a terminar en el sueño de los justos. Qué increíble que exista un vacío legal tan grande en un tema tan delicado y complejo como este, que tiene que ver con terroristas que fueron sentenciados, que cumplieron su pena, pero que se han largado al país, a Suiza, a Argentina, como si no hubiesen hecho absolutamente nada. Las vidas que se cobraron con esas mentes genocidas no las vamos a recuperar, por lo menos que reparen económicamente al Estado peruano. Maritza Garrido Leca ha viajado a Colombia, a Chile, por aquí, por allá, y no ha dado un sol del monto total que debe. Es increíble. El otro viviendo en Suiza, el Peter Cárdenas, dando ejemplo de qué, tremendo maldito asesino. El segundo del movimiento revolucionario Tupac Amaru. No olvidemos esta historia. No olvidemos nunca de quiénes fueron estos desgraciados que mataron a tantísima gente y nos tuvieron viviendo en una película de terror
durante más de 2 décadas. Por favor, no lo olvidemos nunca. Y este mensaje va sobre todo para la gente más joven, la gente que de pronto escucha, sí, hablar de Abimael Guzmán, de Maritza Garrido Leca, de Lori Berenson, de Peter Cárdenas, y dicen, sí, algo escuché. No, métanse a Google y es facilísimo, van a encontrar cualquier cantidad de información. Eso de recordar la historia es vivir condenados a repetirla, es mentira. Recordar la historia más bien nos ayuda a saber qué discursos realmente tenemos que adoptar, abrazar y decir esto es lo correcto y cuáles vienen de gente criminal que nos trata de engañar diciendo que lo que buscan es un Estado justo para todos los peruanos, cuando lo que en realidad tienen como objetivo es matar gente a costa de lograr sus imaginarios, sus locuras, sus ideales que pasan por la sangre, por la muerte de inocentes. Tremendo. A ver, Castillo, Pedro Castillo. Resulta que, bueno, pronto va a tener de compañero a Alejandro Toledo. Ayer el reportaje más importante que presentamos esta noche tenía que ver con imágenes exclusivas de cómo se está construyendo la celda de Castillo, que próximamente va a ser extraditado al Perú, en el segundo piso del penal de Barbadillo, donde está Fujimori, donde está también Pedro Castillo. Pero hoy la noticia la ha dado a conocer el abogado Eduardo Pachas, ¿no?, quien además representa, como bien sabemos, legalmente al expresidente, y ha dicho que Castillo presenta fuertes dolores estomacales desde hace muchos días, que además lo dijo en RPP, ¿no?, que tiene un problema en el oído, que han pedido oficialmente, formalmente al INPE que dejen entrar a los médicos que ellos consideran los más probos para que revisen a Castillo, pero que no se los permiten, que esto es un atentado a los derechos humanos. Pero INPE comunica cuando un interno se encuentra en una situación vulnerable, cuando hay un problema de salud, y si esto se agrava, automáticamente, como lo hemos visto con Fujimori en cualquier cantidad de oportunidades, lo llevan al hospital más cercano, al centro de salud pues más cercano, hospital o clínica, no importa. ¿Es verdad esto? ¿Es cierto esto? Ya llegó Walter Ayala, el exministro de Defensa, que también forma parte del equipo de abogados de Pedro Castillo, al estudio. En instantes converso con él, porque quiero contarles que mientras esto pasa en el Perú, la ex primera dama Lilia Paredes fue vista este jueves, justamente por la tarde, en el Palacio Nacional de México, nada menos. Se le puede ver bajando una camioneta. Atrás de ella está el congresista Pasión Dávila, que, como recordaremos, está suspendido del Parlamento sin goce de haber por 120 días luego de haber golpeado al congresista Juan Burgos. Y sumándonos a las noticias que tienen que ver con Castillo, con la ex familia presidencial, Jennifer Paredes, la hija política, que en realidad es la hermana de Lilia Paredes y que se ha quedado en Perú, pero que ha sido tratada siempre como hija de Pedro Castillo y Lilia Paredes, ha escrito una carta que ha sido publicada donde, bueno, ella habla, cuenta su parte de la historia y dice que todo lo que ha salido pues en la prensa, lo que se ha contado desde las imágenes que hemos visto, que eso es algo donde ningún periodista puede meter mano porque la prueba es absolutamente contundente, para ella no es real. Dice, vi bajar a mi papá, cuando se refieren, por supuesto, a la detención en flagrancia por parte de la policía. El alma se me rompió, sabía que era la última vez que lo iba a ver, lo supe porque el que estaba a cargo de ese operativo antes me había detenido a mí y yo sé cómo trabajan, temía que le hicieran algo a mi papá, solo puedo decir que en mi mente él es fuerte. Nos fuimos a refugiar en una casa de amigos, luego de todo llegamos y mi mamá estaba en otra dimensión, estaba un poco pálida, no quería decir nada. Pasaron algunas horas y en un momento Alondra nos comenta que vio que nos amenazaron con un arma, que ella se aferraba a mi papá. Alondra es la hija menor de Pedro Castillo. A mí siempre me va a dar obviamente pena los niños, ¿no?, los que son víctimas finalmente de las faltas, errores o delitos, en caso se le compruebe todo aquello que le imputa la Fiscalía a Pedro Castillo y a Lilia Paredes, porque nadie elige ni a su padre ni a su madre, y finalmente cuando eres menor de edad terminas pagando por los activos y los pasivos de aquellos con los que vives y que forman parte de tu entorno familiar. Pero aquí Jennifer Paredes habla de Alondra, de la niña de 11 años, y dice, es difícil vivir pensando en mi pequeña Alondra, está muy mal mentalmente, no entiendo por qué el poder puede violar todos los derechos humanos de una niña de 11 años, quiero justicia para mi hermanita. La hermana está en México, la hermana ha sido asilada por el gobierno de López Obrador, entendemos que viven en condiciones absolutamente favorables, que va a la escuela, por más de que haya data
lamenta que el propio gobierno mexicano haya decidido no compartir con nuestro país, ni con la Fiscalía, ni con la prensa peruana en general. Termina diciendo, mi papá es el hombre muy bueno que lucha por su pueblo todos los días y sacrificó muchas cosas por el bien del país. Mi familia y yo suplicamos. Yo no voy a cuestionar jamás lo que dice una hija con respecto a su padre o a una madre. Uno puede tener un papá corrupto, un papá delincuente, y lo puede querer o puede no quererlo, pero finalmente es el sentir de una hija, en este caso putativa, pero hija finalmente. Pero sí considero que esto es parte de la campaña de victimización que inició Lourdes Huanca, ¿no? Esta dirigente a la que vimos con Jennifer Paredes, casualmente ingresando al Ministerio Público cuando se entrega, y en diferentes intervenciones en Europa diciendo que Pedro Castillo es víctima de una dictadura, que él tiene que regresar a Palacio de Gobierno porque sigue siendo el presidente legítimo del Perú. Walter Ayala, exministro de Defensa y también abogado de Pedro Castillo, está con nosotros esta noche. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Doctor Ayala, ¿es cierto o qué tan cierto es que Pedro Castillo está grave, que realmente tiene problemas estomacales que le generan mucho dolor y además un malestar en el oído? Se lo pregunto porque Eduardo Pachas, su colega, dice que no permiten que médicos particulares, escogidos por ustedes, por el propio Castillo, ingresen a Barbadillo. Pero si INPE sabe que uno de los internos tiene problemas de salud, tiene la obligación de trasladarlo a un centro médico y eso no ha pasado. Entonces, ¿por qué creer que es verdad que Pedro Castillo está tan enfermo? El presidente sí está enfermo y eso es testigo del Ministerio Público. El día lunes o el día viernes de la semana pasada, o este lunes, mejor dicho, este lunes, yo fui a visitar al presidente y estaba en una diligencia, yo participé en una diligencia y en medio de la diligencia tuvo que suspenderse por un momento para tomar sus medicamentos, ¿no? Sí, está mal del estómago. Hay mucha gente que toma medicamentos estando en la cárcel. Usted me pregunta, yo digo lo que he sido testigo. Claro, pero ¿qué tan grave es el cuadro? Porque la verdad desconozco. No sabe, no tenemos un documento oficial, un informe de... Es que yo sí le he visto mal, pero no he andado, ¿no? Yo ¿Qué más tan me he mal? dedicado. ¿Qué? ¿Estaba con vómitos? ¿Estaba sin poder caminar? Yo le vi que estaba tomando como un suero medio rojo, ¿no? Ya, de pronto se había deshidratado. Dijeron que eso tenía que tomar para el estómago, ¿no? Y aparte no escucha bien, es verdad también, porque el fiscal tiene que prácticamente alzar la voz alto, ¿no? Para que él pueda escuchar, ¿no? Bueno, Sí. pero eso, Ahora, digamos, no es más, de vida o muerte. bueno, no, yo recién me he incorporado hace más o menos 20 días, ¿no? Sí. Al staff de abogados, ¿no? Y que se ha incorporado básicamente para ser quien impulse este pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando la excarcelación de Pedro Castillo y que además regrese a Palacio de Gobierno. Yo pienso, mire, Juliana, a mí me piden una opinión técnica jurídica y yo reviso, ¿no? El proceso de vacancia del presidente Castillo. La vacancia ha sido llevada mal. Yo no digo que él mereció ser vacado o no mereció, yo me estoy viendo al procedimiento, ¿no? Ya. No se respetó el debido proceso y tampoco se llegó a los 101 votos que establece el reglamento como regla. Claro, pero usted está partiendo de una detención que considera que fue injusta y arbitraria, y él fue detenido en flagrancia. Ya, Juliana, yo te explico. Mira. Entonces Juliana, acá no podemos hablar de juicio oral, no podemos hablar de... O sea, él tenía que ser automáticamente detenido y llevado a una entidad específica para determinar a qué cárcel se iba por el delito que había cometido, porque finalmente fue un golpe de Estado fallido, pero autogolpe. Golpe de Estado fue lo que hizo Alberto Fujimori. Y lo mismo hizo Castillo, si el discurso fue lo mismo, disolver... No hubo concertación, al menos porque las Fuerzas Armadas no estaban desplegadas. No, o sea, por ejemplo, en el año 92, cuando Alberto Fujimori lee, ¿no? O da el discurso, las Fuerzas Armadas están en la calle, ya estaba cerrando el Congreso, ya estaban tomando los canales. Ya, pues, pero no en tuvo este tanta caso suerte, no hubo una Castillo. conversación previa, ¿no? Ya. Pero vayamos para que todo el mundo se entienda por qué planteamos esta demanda, ¿no? Y es sencillo de entenderlo. El día 7 de diciembre, cuando él da el discurso, donde dice de que va a disolver el Congreso y todo lo que usted dice... Es un autogolpe de Estado. Bueno, yo no digo que no es... Lo dijo él. Ya, él dijo disolver el Congreso y cerrar... ¿Y eso qué significa? Está mal, yo no digo que esté bien. Pero claro, estamos haciendo el discurso. Usted es abogado, ¿qué significa eso? Mire, yo le digo una cosa. Según el maestro Zaffaroni, quien es un dinosaurio jurídico, no es delito. Ah, no es delito. No es delito. No es delito dar un golpe de Estado en un país democrático, en un Estado de derecho. Yo digo porque no es delito. Ya. Porque para que se consolide el delito de rebelión tiene que haber alzamiento en armas. Ya. Y tiene que haber concertación. Pero en este caso, claro, pero eso se resume. En vivo y en directo. Yo no digo que esté bien. había pedido asilo a la embajada. Yo no vengo a defenderlo por esa razón. Lo que yo vengo a defenderlo, esto quiero que me explique, me escuche todo el mundo y me entienda, es que yo estoy defendiendo el debido proceso en sede parlamentaria. El día 7 de diciembre, él lee ese documento. Usted dice golpe de Estado, yo digo que no, bueno, pero él leyó y nadie lo puede negar.
es un hecho que estamos de acuerdo que él leyó ese documento. Un autogolpe de Estado, dio un Bueno, autogolpe. usted dice eso y No, yo no lo digo, lo dijo él. a- ¿Qué significa? Disuelvo el Congreso de la República. No lo voy a discutir. Y lo mismo voy a hacer con el Poder Uno dice Judicial, que es con el Tribunal proclama, otro dice Constitucional, con que la es golpe de Defensoría del Estado. Pueblo. Bueno, pero ya... Bueno, ok, diga, Ya, adelante. no vamos a discutir. A consecuencia de ese hecho, pasan 3 situaciones. Uno, en el Congreso lo vacan. Claro, lo vacan lo tienen que vacar. y justamente la resolución legislativa que vaca el presidente dice, no, estando que el señor Pedro Castillo ha tratado de disolver el Congreso con un discurso a la nación y tal, pero digamos no se llevó el debido proceso porque el reglamento dice que se debió presentar una moción de vacancia por esa causal, la cual nunca ingresó a la mesa de partes. 2, se debió de notificar a Pedro Castillo para que haga su derecho a la defensa, tampoco no se llevó, y respetar los plazos. Ya. Pero también el mismo reglamento dice que se puede obviar todo eso en un escenario de urgencia, Claro. siempre y cuando se llegue a 100 votos. Eso lo dice el artículo 89A, inciso C del reglamento. Se llegó a 101 votos. Es por eso que yo digo, ese día prácticamente Pedro Castillo no está vacado legalmente ahorita. A ver, pero usted está partiendo evidentemente de una situación que considera que es mala, pero no delictiva. Entonces, ya el arranque, digamos, de esta discusión es absolutamente ilógica para quienes hemos visto a un presidente, a un Mira, yo no estoy dando diciendo un autogolpe de que Estado. Pedro Pero perdón Castillo que le no debió de interrumpa. ser vacado o Hablando no. hoy día justamente porque usted mencionaba ahora a un reconocido constitucionalista, y yo hablando también con constitucionalistas en función a nuestra Carta Magna, nos guste o no, la Constitución vigente de 1993, a él ser detenido, cuando a él lo detienen, lo capturan en flagrancia, evidentemente el proceso, el trámite burocrático que usted dice que se violentó, que no se cumplió, varía obviamente porque es como encontrar a un asesino en serie con el cuchillo ensangrentado. No, de pronto no tienes a la víctima ahí, pero tienes al asesino en serie. Entonces ya allí simplemente tiene que ser capturado porque es lo que manda la ley y ser trasladado, puesto en manos de las autoridades para que se Eso es determine. otra cosa. Yo estoy hablando uno de la vacancia. Ya, de la vacancia yo le quiero decir una en la cosa. vacancia no hablamos nada de detención. Pero es que usted habla de los votos que supuestamente ahora no se vayamos alcanzaron. a la Yo le quiero decir una detención. cosa. Vamos al tema para también, digamos, cerrar ese asunto que usted dice que es hay ilegal. varias aristas. Hay varias aristas, de acuerdo, pero según Uno el de la artículo vacancia. 89A, inciso C del reglamento del Congreso, Sí. la votación de las cuartas quintas partes del número legal de parlamentarios es suficiente para admitir la moción, debate o vacancia. Claro, pero a las cuartas, quintas partes del número legal de 130 son 104. Y eso es lo que yo te digo, ahorita nadie lo puede negar. Y es más, yo te digo un dato, Juliana. Yo no digo que el presidente debió ser vacado o no debió ser vacado. Lo que pasa es que fue vacado mal. Fue vacado mal porque no se llegó a los 104 votos. ¿Eso qué ha originado? Que la señora Dina Boluarte haya juramentado de manera ilegal. Ahora, todos los contratos ley que ella firme se van a caer. Ya. Porque si no es Pedro Castillo que se va a elegir otro presidente tarde o temprano, Ya. y ese nuevo presidente puede declararla nulas. ¿Por qué? Porque Doctor fue Ayala, dado por un pero gobierno usted ilegítimo. está hablando desde... No, lo que te digo es un agregado más, ¿no? No, un agregado más. Usted está, digamos, Está en la partiendo... Constitución, No, pero usted está El artículo partiendo 75. justamente de una situación que tiene que ver con un delito calificado como Ya. rebelión Ahora al vayamos dar al delito. un golpe de Estado. Lo que me llama la atención... Es que hay 3 escenarios y nos estamos es que confundiendo. el tercer escenario tiene que Ya, ver con lo que vayamos usted al está segundo presentando. escenario, el delito. Déjeme, por favor, usted Ya. le está pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ujú. por favor, revisen el caso de Pedro Castillo, cosa que además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en asuntos que tienen que ver con corrupción, con golpes de Estado, generalmente no interviene, ¿no? Pero ellos ya condenaron el golpe de Castillo públicamente a través de un documento que incluso leímos todos los periodistas, ¿no? Entonces, si esa comisión a la que usted ahora le toca la puerta y le dice ayuden a Castillo, ya salió a decir después del 7 de diciembre lo que ha pasado en el Perú es un golpe de Estado fallido, pero golpe de Estado, estamos frente a un golpista, por lo tanto, quien tiene que asumir legítimamente las riendas del país es la única vicepresidenta, es Dina Boluarte. ¿Para qué los busca? Para que me entiendas más, ¿Para qué más los busca? fácil. No Mira, entiendo. te voy a poner un ejemplo. A ver. Estos miserables, estos perros malditos, disculpa que te hable así, que mataron a la familia en San Miguel, que no pueden negar que han matado porque ahí está el video, ¿no? Sí.
Supongamos que el día de mañana vaya alguien y los mata, mete un balazo. Y digan, pero ¿qué me van a decir si estos malditos han matado hasta niños? Yo voy y los mato. O sea, yo no digo que eso hay que meter la cadena perpetua, pero hay que darle un debido proceso, hay que darle el derecho para que se... Mira, Juliana, ¿por qué crees que existe el Tribunal Constitucional? Sí. El Tribunal Constitucional justamente vela por el debido proceso, todas las acciones de amparo. ¿Y en qué momento se ha violentado el debido proceso? Porque no se le dio el derecho a la defensa porque no llegaron a 104. Pero lo capturaron en flagrancia. Ya, pero los 104 votos. Pero lo capturaron en flagrancia. Es que la flagrancia no tiene que ver nada con la vacancia. ¿Cómo que no? El tema de la flagrancia... Yo te explico. A ver, déjame explicarte. El tema de la vacancia es un asunto en paralelo que tiene que ver con el poder legislativo y las decisiones políticas que se toman. En un país... Está confundiendo, mira. A ver, no, pero déjame hablar, no está entendiendo una cosa y quiere confundir al televidente. No, por eso déjame hablar para yo aclarar. El país no se puede quedar sin presidente. Por eso, déjame... Si ya eres un golpista, si ya te detienen en flagrancia y dejas de ser el jefe de Estado, ¿quién tiene que asumir? Obviamente la presidenta, que ahora si no me dejas hablar, ¿cómo te voy a explicar? Diga usted. Ya, mire. Repito, y mira, el tema de vacancia, 104 votos no se llevó. Ya vayamos al tema del delito. Ya vayamos al tema. Pongámonos en el escenario que ha sido un delito. Zaffaroni dice que no, pero ya pongamos en ese escenario que ha sido un delito. Ya. Cualquier persona que comete un delito, si sea presidente, congresista, ministro, si es delito debe ser detenido. ¿Ahí estamos bien o no estamos bien? Yo no digo que Pedro Castillo ha cometido delito, sino estamos poniendo un escenario para más o menos entendernos. Pero dice que no fue un golpe de Estado. Para más o menos entender. Dice que no dio un golpe de Estado. Es que una cosa es delito y otra cosa es vacancia. O sea, acá hay 3 escenarios inclusive, ¿no? Ya, ok. Ya, vayamos al delito. Su carta a la comisión. Vamos resumiendo. Vayamos al delito mejor. Okay. Ya, Pedro Castillo cuando fue detenido, lo que se le debió fue llevar al Congreso para levantarle el antejuicio por su alta porque fue capturado en flagrancia. Por eso, pero eso no le quitaba para llevarlo marrocado si tú quieres. Pero en el Congreso se debió darle el uso de la palabra para acá su derecho a la defensa. ¿Qué uso de la palabra? Cometiste el delito y te estás escapando yéndote a la Embajada de México con tu familia para que nadie te toque, para que nadie se meta contigo porque ya eso es considerado territorio extranjero. Que es un jurídico respetado de la Corte Internacional de Derechos Humanos, dice que no es delito. Ahora, usted dice que es delito. Usted ya está sentenciando. ¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien usted ahora busca, ha condenado el golpe de Castillo? ¿Por qué entonces? Lo que yo estoy diciendo a la comisión es que acá no se respetó el debido proceso. Usted los va a corregir. Lo que tendría que hacer en todo caso el Parlamento es llevar una media votación y vacarlo con 104 votos. Me da la impresión de que esto, sumado a el supuesto o presunto cuadro grave en la salud de Pedro Castillo, la carta de Jennifer Paredes, ¿no? Lilia Paredes hoy en Palacio en México, tiene que ver con una campaña de victimización, ¿no? Para lograr sacarlo de Barbadillo y bueno, y tener la idea utópica, creo yo, porque me parece imposible, simplemente pretender, aspirar a que regrese a Palacio de Gobierno. ¿Sabes cuál ha sido el error, Juliana? Que el Congreso no lo vacó bien a Pedro Castillo. Debió de vacarlo con 104 votos. Pues yo digo que son ignorantes jurídicos porque no han leído bien la Constitución y su reglamento. Si lo hubiesen vacado con 104 votos, digamos que usted tiene razón. Ya nadie hubiese reclamado. Ayala, digamos que usted tiene razón. Ok, el Congreso tiene que recular. ¿Y eso qué significa? Que tiene que votar nuevamente. Ya, ok, ya, y se conseguiría los 104 votos. Pero si sigue preso, ¿por qué entonces? Escuche, ese con relación a la vacancia. Ese con relación a... El delito es otra cosa. Pero a usted lo que le preocupa es la libertad de Castillo. Usted lo que quiere es que Castillo va a salir. ¿Ah, sí? Va a salir. A ver, cuénteme, ¿cómo lo va a lograr? ¿Por qué va a salir? A ver. Porque él ahorita es inocente. ¿Inocente de qué? Inocente de un delito. Él está ahorita no investigado por un delito. Investigado por un delito, pero todavía no está condenado. Pero ahí vayamos, para que me dejes entender. Está con prisión preventiva porque una de las razones para justamente... se dé esta medida es el peligro de fuga. Y ese estaba fugando a México. Pero justamente hoy día, Juliana, la Corte Internacional de Derechos Humanos saca una sentencia en el caso contra México. Y dice, ¿no?, de que los órganos de control, en este caso el Poder Judicial, la medida de detención es la medida más gravosa. Ahí puede caber otras medidas coercitivas, como el impedimento de salir del país, como la detención domiciliaria, como ponerle, no sé, un billete. Pero existe otra medida de coerción. ¿Y por qué no le pueden dar prisión preventiva si es una persona que no colabora con la justicia, que pide a través de sus abogados que lo inviten de manera presencial al Congreso de la República y cuando le mandan por carta las preguntas simplemente dice, me abstengo a responder porque estoy en mi derecho? Es su derecho, entonces que no pida ir presencial porque lo que quieren es hacer un show, un circo de toda esta situación para llamar la atención de organismos internacionales. Es su derecho
derecho más tiempo, pedir ya. su libertad. Sí. Ahora, con relación a su restitución, el Congreso lo puede evitar si lleva una media votación. Ya. Es más, de repente, supongamos en el escenario que la comisión diga, no, es verdad, no se respetó el debido proceso, y bueno, que vuelva el presidente. Ya. El Congreso ese mismo día puede fijar un pleno y llevar 104 votos y lo vaca. A ver, hagamos una cosa, doctora Ayala. Lo que pasa es que el Espéreme. Congreso no sabe ya el proceso. A ver, espéreme un instante que tengo que cumplir con la pausa comercial, porque no solamente quiero hablar de Pedro Castillo, hoy su defendido. Quiero hablar de usted, que ha sido ministro de Defensa y que está inmerso, ¿no?, en una investigación que no es poca cosa, ¿no? Investigación. Pero una investigación que no es poca cosa, y donde hay varios colaboradores eficaces que los indican como Yo alguien que estoy se con benefició. las manos limpias. Es por eso que estoy acá sentado. Eso y se tengo que hacer mi determinará en la libertad. investigación, justamente. Año y medio, van a ser 2 años, mire. Vamos a ver. Bueno, Silva, mira hasta hace cuánto se fue, no aparece, pero en algún momento caerá. Yo siempre estoy presente. Y tiene suerte porque hay 3 generales presos, 2 prófugos. En el caso de todos están en libertad. Ok, vamos a la pausa comercial, por favor. Regresamos con Walter Ayala, ex ministro de Defensa y actual abogado de Pedro Castillo. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Head & Shoulders. Seguimos aquí en vivo conversando con el exministro de Defensa, Walter Ayala, y ahora uno de los nuevos abogados de Pedro Castillo. Leí algunas declaraciones que había dado usted a otro medio de comunicación diciendo que era pues injusto que no permitan que Pedro Castillo pueda tuitear desde su celda. No, yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es que yo he ido a visitar al presidente, creo, el día lunes, y resulta de que el INPE le quiere sancionar con 15 días. Sí. Quiero privándole la visita. ¿Por qué? Porque en su Twitter han salido mensajes. Si él está preso, ¿cómo lo van a sancionar? Eso es algo injusto. Bueno, pero no debería de tuitear, estar Pero si él está preso. ¿no? Por eso, y tiene la No posibilidad tiene de tuitear. nada. ¿Quién tuitea por él? ¿Usted ha tuiteado por él alguna vez? No. Pero ¿cómo lo quieren sancionar? Pues ya está preso y encima lo quieren sancionar. Ya es muy extremo. Bueno, está preso de forma preventiva. Claro. La sanción que va a recibir presuntamente va a ser realmente fuerte, no solamente por el golpe de Estado, sino la sanción que le por quiere los dar al casos de INPE. corrupción que se le Bueno, imputan. es otra cosa, no está en investigación. Okay. Bueno, todo está en investigación, pero tiene 7 carpetas abiertas en el Ministerio Público. Y hay una en la que está involucrado usted en la investigación, ¿no? Como presuntamente formar parte de una organización criminal que se dedicaba de forma ilícita. Pero a ver, déjeme hacerle las preguntas del caso, por favor, porque finalmente está siendo usted investigado. ¿No? Aquí dicen que en la estructura de la organización criminal usted habría tenido una participación sumamente activa, pero el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, declaró que usted le hizo hincapié que Bruno Pacheco tenía algunos recomendados para los ascensos. Según Vizcarra, Ayala le increpó por qué no habían ascendido a ninguno de los recomendados. Bruno Pacheco, hoy colaborador de la Fiscalía del Ministerio Público, que también declaró contra usted, dijo que le dio $40.000 para que guarde silencio. Según Pacheco, Ayala me dijo, sácame mi alita de ese dinero, y que le dieron una bolsita marrón. Eso es lo que dice Pacheco. Pacheco ahorita es capaz de vender hasta su propia familia, ¿no? Porque el hombre está en el infierno, se quiere salvar. Pero ¿cuántas carpetas tiene Bruno Pacheco? Habla cosas de mí, pero que muestra las pruebas. Pero usted dijo que sí le dieron una bolsita, ¿no? Yo no he dicho nada. ¿No dijo que le había recibido una bolsita? Lo que yo he dicho es que cuando el fiscal me cite, yo diré mi verdad, ¿no? ¿Y ahí cuál es su verdad? Eso dirá un fiscal, pues, ¿no? Pero lo puede decir en una Pero entrevista. lo que yo sí digo que es mi verdad, que yo no soy ladrón, he sido ministro de Defensa, nunca he tocado un sol, Juliana. He manejado millones y millones de soles, nunca. Bueno, hay gente que ha sido sido presidente juez, he trabajado y ha en el terminado Poder convirtiéndose Judicial, en delincuente. Sí, pero yo trabajé en el Poder Judicial 20 años. Y bueno, pero y eso... tengo mi legajo limpio, nunca Sí, por pero, corrupción. a ver. He sido director del Colegio de Abogados de Lima, luché contra los cuellos blancos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué todo el mundo lo nombra? Ese ¿Y por qué meterse sale en el política es eso, organigrama? Juliana. ¿Cuánta gente me estaría odiando No, ahorita porque por hay ser presidente muchos Castillo? exministros que no están involucrados en Pero ninguno de justo- los casos de Está Castillo bien, pero y es han una persona sido que siempre ha integrantes salido del al frente. gabinete, de Él los siempre salió al gabinetes frente. del gobierno de Otra Castillo. gente, por ejemplo, ahorita mismo, Ya. ¿cuántos ministros tuvo el presidente Castillo? No hay nadie por ahí, solamente yo. Y eso que yo salí hace mucho tiempo. Ya, pero acá en el caso de los ascensos de los generales a la policía, un colaborador eficaz también ha declarado que usted pactó en Palacio el ascenso de Nicasio Zapata Suclupe y de Manuel Rivera López. El falso. encuentro ha sido corroborado en el registro de visitas. ¿Sí ese encuentro se dio? No, es falso. Yo sí hice ingresar a los dos que usted Sí, me pues, menciona. acá está el documento. Uno es mi promoción ¿Ya? y el otro es mi vecino. ¿Para qué los hizo entrar? Yo lo hice ingresar y yo ya lo aclaré en su momento, que uno fue porque me entregó mi lente que se había llevado,
pues yo estaba con él ahora antes. ¿En Palacio de Gobierno? Sí, porque yo estaba ese día en Palacio de Gobierno. Ya, pues, pero no le Y pudo el dejar otro fue los mi lentes promoción en su que- casa, ya que era su amigo. No, es que me fue a visitar al Ministerio de Defensa. ¿Y por qué no se lo dejó en el Ministerio de Defensa y sí fue a Palacio Porque de me Gobierno? llamó, yo estaba justamente en Palacio y ahí me dio el alcance. Pero ahorita usted Estaba está hablando conmigo, conversando y me mira sin lentes. No, o sea, pero para leer, pues para leer me pongo así. ¿y qué tenía que leer ese día? Que era tan urgente que le Yo regresara era sus ministro, ¿cuántas? Me vas a preguntar qué almorcé ese día también. No, espero que en un buffet de 80 soles como algunos congresistas, No. aunque se gastó un montón de plata en Palacio yo de entiendo Gobierno. una cosa, esos dos generales fueron detenidos y a los 2 días fueron dados en libertad. ¿Por Porque está en qué? investigación. ¿Por qué le dieron libertad? Porque el juez dijo que no había lo que es nada. Bueno, pero en su caso, el Ministerio Público dice que hay varios testimonios de colaboradores Mira, yo eficaces. estoy bien parado acá y tengo la conciencia limpia, Julián. Bueno, vamos a ver qué dice finalmente el Ya Ministerio pasó año y Público cuando llegue el medio. momento de acusar. A ver, vamos a ver. Ministerio Público ahorita, y la verdad puede decir cualquier cosa. Yo ya le perdí la fe al Ministerio Público. sí. Porque a todo lo ve organización criminal. Ya. Se pelean 2 gatos, organización criminal. O Todo sea, lo ve pero ¿qué organización se criminal. puede esperar? Le perdió la seriedad. Y prueba de ello. Pero usted es que defendía había al ex jefe de la detenciones. DINI. A ver, en un momento yo recuerdo a usted defendiendo al ex jefe de la DINI cuando obviamente se cuestionaba la fuga de Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, y de Fray Vázquez, el sobrino de Pedro Castillo. O sea, ¿cómo es posible que se los tragaran la tierra? 2 personas que tenían orden de detención. Bueno, eso ya la policía, ¿no? Bueno, Yo fui Carolín López ministro de declaró a las Defensa. autoridades que usted coordinaba con Rubdel Oblita, sobrino de Pedro Castillo, el tema de los Carolín López igual. A todos mienten, Estamos hablando de delincuentes. Esta señora creo que estafaba en la puerta del Congreso cobrando 200 soles por buscarle trabajo a la gente. Usted está atribuyéndole Tú delitos estás a otras pero personas ya, que no han creo sido condenadas y a usted no se le puede atribuir estamos nada. hablando de hace más de 20 años atrás. Ya, pero, Y eso salió en todos pero los no estaba en la periódicos. cárcel, pues. No ha sido Hasta condenada, detenida. pero no ha sido condenada. No puede llamar Bueno, yo delincuente le a digo una una cosa, persona. por estafa. Pero bueno, usted es abogado, debería saber eso estamos más que yo. Ok. Usted que es periodista debe averiguarse mejor también. No, yo lo que le digo a usted que siendo abogado no puede llamar delincuente a No, una yo le persona estoy que no ha sido diciendo que las condenada. personas Yo no que le se diría a usted someten a una delincuente. colaboración eficaz es porque están aceptando un delito. De acuerdo, o unos pero delitos. usted está hablando de una situación que era No, antes pero- de que ella aspirara a ser colaboradora eficaz. unos libros periódicos que A la ver. señora en Pero era otro el tema. Congreso Sí, pero creo era que otro cobraba tema. Ella 200 está asumiendo soles. delitos ahora con respecto a los casos Ya, de entonces Pedro vas a creer una persona que ha asumido delitos Castillo. ¿Por qué le tendría que creer a usted? porque mi trayectoria. Yo he trabajado 20 años en el Poder Judicial, Julián. He sido ministro, no he tocado nunca un sol. He sido Doctora director Ayala. de ética, creo que tú me has Ya lo entrevistado dijo. también. Gracias, Yo con los gracias cuellos por haber- blancos sí, del en algún momento puerto. creo que lo había entrevistado, de hecho ha tenido cargos públicos antes también. Gracias Claro. por haber venido, doctora Ayala. Gracias y por la antes oportunidad. de irnos, quiero dar una buena noticia, porque en el programa presentamos esta noche el caso terrible de Josué, un adolescente de 17 años que no puede caminar, que está postrado en una cama. La mamá cuenta que en la posta médica no lo quieren referir al Hospital Cayetano Heredia cuando tiene una enfermedad que necesita de manera urgente ser tratada. Nos han llamado del Hospital Cayetano Heredia diciendo que mañana van de todas maneras a la casa de la señora María para ver a su hijo, a Josué, que queda este domicilio en San Martín de Porres. Vamos a estar atentos, por supuesto, para que Cayetano cumpla con lo que nos han prometido a través de una llamada telefónica. Cuídense mucho y gracias por elegirnos. Hasta mañana.